A ver, es que vamos a separar. Primero, conspiraciones, tal cual. Como tal, son un motor de la historia. Es decir, una conspiración la podemos entender como la actividad pura, o sea, que suele ocurrir entre bambalinas en la lucha por el poder. Eso englobaría, pues no sé, abusos de poder, como pues, ocultación de datos, operaciones secretas de gobiernos, no sé, incluso la corrupción, que al final es todo lo que yo llamo política profunda, ¿no? Que es todos esos actos políticos que ocurran fuera de, vamos a decir, de la observación de la opinión pública. El narcotráfico, las operaciones de falsa bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, un magnicidio es una conspiración. Y esas existen y yo no creo que nadie tenga dudas sobre ellas. Y además eso se estudia en sociología del poder, es decir, y en la historia. Esos fenómenos existen y a veces, pues bueno, en gran medida incluso son capaces de cambiar un poco el curso de la historia. Esos son conspiraciones. Luego están las teorías de la conspiración, que bueno, que pueden ser, vamos a decir, hipótesis con más o menos suerte o con más o menos felicidad sobre las otras, pero evidentemente una conspiración en el sentido histórico es algo que está probado. Muchas veces las conspiraciones más flipantes acaban sacándolas los jueces, ¿sabes? Después. Claro, pero bueno, en ese sentido, o mucho no, o también, por ejemplo, cuando las tabacaleras manipulaban a la opinión pública para tener una buena visión social y compraban a científicos y todo eso. Pues esas cosas muchas veces al final, ¿quién acaba poniendo todo eso blanco sobre negro? O bien los periodistas de investigación o bien un juez, el día que por fin aquello llega, ¿no? Como el Watergate, por ejemplo, ese tipo de cosas, el caso Irán Contra, ¿no? Eso son las conspiraciones. Las teorías de la conspiración, digamos que son eso, hipótesis sobre conspiraciones en tiempo real, que algunas con otras son más o menos, algunas tienen más fortuna que otras, pueden ser más serias, más rigurosas, pero que no están probadas, son simplemente una sospecha. Y por fin tenemos la conspiración, la conspiranoia, ¿no? Que es ahora, pues ahora mismo es hija de Internet completamente, porque YouTube la fomentó para crecer como empresa, aunque ya existía como proceso, bueno, en el Internet de antes de YouTube, y que para mí son una mitología moderna, un folclore moderno, ¿no? Igual que antes había la tradición oral y se contaban cuentos de hadas y brujas, pues ahora hablamos de reptilianos, de Anunnakis y de... O sea, tú eres ahora mismo una plataforma, imagínate que tú te quieres poner por tu cuenta y de pronto pues quieres subir para arriba y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, empiezas a dar una serie de contenidos, etcétera, tú quieres crecer, pero claro, tienes que convencer a la gente que de alguna manera use tu producto, claro. Es que tú ahora lo ves como YouTube, como el gigante mundial que es, pero imagínate YouTube cuando tenía 1000 usuarios. Entonces, claro, tú como empresa necesitas que la gente venga a tu plataforma porque YouTube al final de qué vive, de la publicidad. Entonces, cuanto más gente tengas en tu plataforma, pues más dinero vas a coger de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo no sé muy bien qué tenía en la cabeza el primero que dijo, o sea, cuando nació YouTube, ¿sabes? Igual empezaron, bueno, pues igual si la gente sube vídeos de bricolaje y vídeos de gatitos, hasta que se dieron cuenta, bueno, pues que eso no. Y de pronto hubo gente que lo vio una buena manera de empezar a compartir, pues, formas de denuncia social, de atacar al poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el formato era muy bueno, porque hasta entonces, ¿qué es lo que teníamos? El, el blog, tratabas de escribir, en cambio un vídeo, pues joder, en 5 minutos en un vídeo has contado lo que he escrito en media hora, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, el sistema tenía muchas posibilidades. Pero, pues eso, faltaban los usuarios. ¿Y qué es lo que hizo? Pues que se les empezó a llenar un poco YouTube
de conspiranoicos. ¿Y qué hicieron? Pues que lo acabaron promocionando más. De hecho, una de las cosas que tiene YouTube es que empezó a monetizar los vídeos que ganaban pasta. Entonces, una cosa es que a ti una plataforma se te pueda llenar de un contenido concreto y otra cosa es que tú la animes. Entonces, llegó a haber mucha gente, bueno, ya años más tarde, que se han sacado un buen sueldo simplemente publicando vídeos de YouTube. Porque ahora bajó, pero durante mucho tiempo 1000 visitas eran 1 euro. Entonces, un tío que tenía 700.000 visitas, pues fíjate, con que sacaran 4 vídeos al mes, estaban ganándose un sueldo que no se lo hubieran ganado de trabajando en ningún lado. Entonces, YouTube, que hizo todo eso, dijo, vale, es que vengan a mí los vídeos. Ahora, claro, ahora sí, ahora ya les está dando miedo y ahora están tratando de luchar con ello por otras razones, pero en general a YouTube le interesó mucho la conspiranoia. Es que en realidad todo eso ya existía hasta cierto punto y eso fíjate, se lo había inventado el gobierno americano en la lucha para el yihadismo y luego lo copiaron también los yihadistas. Era lo primero lo que se llamaban las web rings o las blog shorts. Las web rings eran, bueno, no era tanto eso porque las web rings eran como anillos de webs. Entonces eran un montón de webs, digamos, que se enlazaban unas a otras. Con lo cual tú pinchabas en una y más o menos, pues esta web es miembro de toda esta comunidad de webs. Si a ti te gustaba, pues yo qué sé, la historia de la galaxia y llegabas a una web, en el momento en el que pinchabas en esa web, ya estaban los enlaces a todas las demás. Esto ahora mismo es que parece Internet arcaico, porque ahora mismo usa Google para todo, pero al principio no era tan sencillo que una página estuviera indexada. Entonces, si tú entrabas en una web con una temática, ya todas las demás webs estaban en los enlaces de esa. Y entonces ya tú te ibas moviendo, ibas navegando a través de las webs. Lo que hicieron primero los americanos para captar terroristas y luego lo copiaron los yihadistas, era lo que se llamaban enjambres de blogs. Y los enjambres de blogs era un poco lo mismo, era si tú tenías la suerte de llegar a uno de estos blogs, luego poco a poco te ibas encontrando en cada uno de esos blogs enlaces a otros 2, a otros 3. Entonces, ya sin salir de esos blogs conspiranoicos o yihadistas o lo que sea, podías ver cantidad de contenido solamente saltando de unos a otros. Además de que daban la sensación de que eran muchos blogs que eran independientes, la realidad es que no lo eran. En muchas ocasiones todo eso tenía una mano detrás, ¿no? Bueno, pues en cierto modo, al final eso es lo que acababa haciendo YouTube. Bueno, lo explico bien. ¿Cuál era la utilidad que tenían sobre todo los enjambres de blogs? Que tenían la capacidad de fanatizar a una persona. En el sentido de que si a ti esa información te llamaba mucho la atención, tú ibas poco a poco coleccionando blogs que pensaban igual, etcétera, etcétera, pero de alguna manera era como una tela de araña ideológica de la cual no salías. Con el tiempo, esa misma filosofía la aplicó YouTube con el tema de los algoritmos. Si tú entras buscando Illuminati, tú entras buscando Chemtrails o entras buscando el Pizzagate, no sé si te acuerdas de la conspiración aquella del Pizzagate. Joder, esa de que... Ay, no me acuerdo. Era como que usando una... como... lo tengo que mirar, pero en su día tú y yo nos tomamos una cerveza riéndonos de esto. Era como una presunta cervecería, pizzería en Estados Unidos que usando una especie de código cifrado, pues allí yo no sé si se comían bebés o hacían historias y eso era un rollo así. Entonces, lo que estaba diciendo era que los enjambres de blog tenían la propiedad de que radicalizaban a la gente, estaban psicológicamente pensados para eso, y eso con el tiempo lo ha hecho YouTube con los algoritmos. Si tú entras en YouTube y pones 2 o 3, pero además que esto pasa con todo, con el fascismo, con el feminismo, con el comunismo o incluso con el bricolaje. ¿Qué es lo que pasa? Tú entras y tú empiezas a buscar vídeos, pues no sé, divulgadores del misterio. Claro, al principio te sale una lista, pero 2 días más tarde vuelves a entrar y ya divulgadores está en una de tus opciones, aunque no lo hayas puesto en favoritos ni nada, poco a poco
lo que hace YouTube, y que es lo que hace ahora mismo prácticamente todo, es que te va conociendo, va aprendiendo de ti. Entonces, si yo todos los días busco vídeos de nazis, pues es que el día 5 o el día 17, cuando entro en YouTube, ya no los tengo que buscar. YouTube te los ofrece. Entonces, claro, pero esto lo que hace es que encierra a la gente en lo que se llama burbujas ideológicas de los algoritmos. Es decir, Internet se acaba convirtiendo en un espejo de lo que tú eres. Sí, pero bueno, eso es lo que la gente suele conocer, ¿no? Que si tú haces una búsqueda o hablas frente a Facebook, te sale publicidad relacionada. Lo que yo digo es algo un poco más sutil. Lo que yo digo es que a ti el algoritmo te acaba conociendo y solamente te presenta contenidos que ya apoyan tu forma de ser. Claro, esto si tú eres una persona más o menos abierta de mente y consultas un poco todo, pues bueno está. Pero si tú eres una persona que tiene cierta tendencia a cierta ideología, a cierto fanatismo ideológico, o a veces pasa, ¿no? De hecho, yo te digo que pasaba con el yihadismo, el resultado es que tú al final estás en un mundo online, porque al final cada uno ve un internet un poco diferente, ¿no? Y tú estás en un mundo online en el que solamente te dan aquellos contenidos que ya piensan como tú. Entonces, si tú, por ejemplo, eres neonazi, no sé, no te vas a YouTube o incluso Google no te va a dar, yo qué sé, de pronto un documental sobre comunismo para que tú tengas la otra versión de la moneda, sino simplemente lo que te vamos a reforzar son tus propias creencias. Y eso es un proceso, una especie de espiral de fanatización. De hecho, uno de los problemas que tenían los servicios de inteligencia era cuando se empezaron a dar cuenta cómo dentro de lo que era el yihadismo internacional, mucha de la gente no era captada en mezquitas, no sé, ni venían los terroristas de Al-Qaeda a captarla a su casa. Era que se fanatizaban por Internet. Y se fanatizaba por Internet por procesos como los que te estoy explicando, ¿sabes? Al principio sí. De hecho, ha tenido diferentes cosas, pero bueno, Al-Qaeda esto lo reformó y y además se lo habían copiado a los americanos. De hecho, es que muchas de las cosas que ahora mismo hay son ideas militares. Mira, tú, por ejemplo, has visto todo esto ahora que pasa con los bots políticos estos de manipulación de tal. Eso lo primero que lo sacaron fueron los americanos. Era un proyecto de DARPA y era al principio, te estoy hablando año 2010 o así, claro, dices tú, hace una década, pero es que el Internet de ahora no era el Internet de... aquí de lo que estamos hablando es como de la versión tecnológica de la propaganda. Pero tú piensas una cosa, mira, por ejemplo, en 1900, yo creo que fue en 1995, si no recuerdo mal, ahora te lo busco porque tengo una entrada de Dispolitics sobre ello, pero me parece que, bueno, que fue en el contexto este de la guerra de los Balcanes y todo el asunto, una de las cosas que hacían los americanos era que lanzaban como ellos ejercían, o sea, querían lo que era debilitar la propaganda, me parece, rusa, no sé si era en Ucrania, los Balcanes, una cosa así era, ¿no? Y, bueno, no lo encuentro ahora, pero bueno, pero era una cosa así, la tengo el enlace en mi web. Entonces, lo que hacía la OTAN era tirar mogollón de octavillas sobre el suelo del enemigo, ¿no? Entonces tú imagínate que en vez de bombas te caen mogollón de papelitos y en cada papelito pone exactamente lo mismo. Tu gobierno te está engañando, estáis perdiendo la guerra, rendiros, vamos a ayudar o algo así, o no te creas las mentiras de tu... Eso es, exactamente, Yugoslavia. De hecho, yo tengo o sea, a mi web llegué... ¿Se ha ido el sonido ahora? Efectivamente, o sea, yo llegué a subir escaneado a mi web el papelito, ¿no? Lo que ponía lo que además lo ponían
no sé si era en ruso o en serbio o una historia así, ¿no? Entonces, a ver, esa propaganda ha existido siempre. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tú antes, pues lo que tú dices de la BBC o tal, la propaganda tenía que ser como muy generalista, porque si tú tenías una, pues eso, ya sea que lo tiraras desde aviones o tuvieras una emisora de radio o una emisora de televisión, todo el mundo oía el mismo mensaje. ¿Cuál es el tema ahora? Que la propaganda cada vez, con el Big Data, cada vez es más personalista. O sea, con los algoritmos y la inteligencia artificial, cada vez más le llega a cada persona el mensaje que está rediseñado para ella. Tú acuérdate cuando han ganado con el escándalo este de Cambridge Analytica, que movió la intención de voto en Estados Unidos. Eso lo hicieron porque lo que hicieron fue estudiar a la sociedad americana, generaron mogollón de perfiles, o sea, estudiaron y dijeron, pues mira, a lo mejor hay 20 grupos o 30 grupos diferentes de electores posibles y a cada uno diseñaron un mensaje. Entonces, a lo mejor tú y yo podíamos acabar votando al mismo partido político por razones diferentes. Entonces, a ti te mandaban un mensaje y a mí otro. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Pues de una sofisticación de los medios de toda la vida, ¿no? Ahora mismo lo que pasa es que hay tal polarización que si tú le preguntas a alguien de extrema izquierda te va a decir que YouTube está infectado de vídeos de extrema derecha, que lo está, y si le preguntas a alguien de extrema derecha, si le preguntas si YouTube está infectado de vídeos de extrema izquierda, te va a decir que sí, que lo está, ¿no? Y lo está. O sea, el asunto que es que ahora es lo que te digo, ahora mismo hay una oferta en ese sentido de propaganda. Es que, mira, yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta propaganda activa como hay ahora mismo en 2020. O sea, es brutal, a todos los putos niveles, ¿sabes? Y eso no es solo un fenómeno. Sí, sí, no, y aparte eso no es solamente un fenómeno español. Mira, de todas maneras, tú te acuerdas estábamos hablando de conspiraciones. De hecho, yo te quería hablar hoy de conspiraciones que han envejecido mal. Pero ya que estamos, y ya que estamos haciendo un poco la historia reciente de la intoxicación, tú mira una cosa. Todo esto tiene una serie al final todo es un proceso histórico, ¿no? Estábamos hablando del nacimiento de YouTube, de cómo a YouTube le interesó amplificar estas cosas, de cómo luego llegó Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se podían contar muchas más cosas, pero tú piensas que en 2008 estalla la crisis, más o menos en 2010 es cuando de verdad llega a España, sobre todo con el tema de la crisis de la prima de riesgo, la crisis de deuda periférica europea y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más o menos yo creo que es en 2011 cuando hay una especie de revulsivo mundial. En 2011 ocurre todo a la vez, la primavera árabe, unos meses después el 15M y prácticamente a la vez también Occupy Wall Street. Pero que no es un movimiento en esos países solo, también hay indignados en Brasil, hay indignados en Israel, o sea, es un momento como muy de caída total, ¿no? Y en ese momento se acojona. La élite en ese momento se acojona. De hecho, hay un artículo que a mí me parece visionario, que es de Brzezinski. ¿Sabes quién es Brzezinski? Es uno de los grandes cerebros del imperio americano. Es el tío básicamente que tuvo la idea de construir a Bin Laden como estrategia para pelear con los yihadistas contra los rusos y hacer una especie de Vietnam si ves la película de Rambo 3 que está dedicada a los yihadistas, porque lo que hicieron los americanos es ayudar, financiar a Bin Laden y crear todo ese movimiento yihadista, pero para ganar la guerra de Afganistán contra los rusos. Esa no la he visto, pero bueno, que básicamente el tío ese es un gran ideólogo, de estos que llamamos un halcón, o sea, creo que es un coronel, un tío, pues, un geoestratega puro, ¿sabes? Es como una especie de Pedro Baños americano, lo que pasa que mayor y bueno, pues metido en la trilateral, o sea, de las típicas mentes de decir, estamos diseñando el mundo y queremos que Estados Unidos sea la primera potencia, ¿no? Son de
de los poquitos que hay, tanto en China como en Rusia como en Estados Unidos, que son generales, funcionarios de muy alto rango, que están muy bien conectados con los gobiernos y que son la gente que diseña la partida geopolítica a largo plazo, incluso muchas veces por encima del gobierno. ¿Sabes lo que te digo? Pues eso, al final son los constructores del imperio, ¿no? Por así decirlo. Y este tío, pues es un tío que la gente normal no le lee, pero es un tío a cuales las élites le leen, ¿no? Y entonces él en 2005 él publica un artículo en The American Inquirer o algo así, que bueno, pues es un periódico conservador, pero un periódico de estos un poco pues, como para veteranos, para militares o sea, son las típicas publicaciones asociadas a los think tanks y a los tanques de pensamiento y todo eso. Y él en 2005 publica un artículo que se llama El dilema del último soberano. Y es un artículo que, fíjate, es 6 años antes del tema del 15M, pero este tío habla de un fenómeno que ellos han detectado, un fenómeno que es el despertar político global. Y lo escribe así, o sea yo lo que flipo es porque Internet está lleno de conspiraciones de Anunnaki y luego estas cosas que son tan interesantes no las cuenta nadie. Eso sí, bueno. El tío lo que dice es que ellos se han dado cuenta como militares y sobre todo, pues, piensa, militares no hay que verlos solamente desde el punto de vista de tanques y armas, hay que verlos también desde la construcción de la hegemonía, desde la propaganda, desde el control de la opinión pública, desde la guerra psicológica, es decir, el tema militar es mucho más amplio y Estados Unidos no solamente ha gobernado el mundo militarmente, también lo ha hecho culturalmente. El American Way of Life, Hollywood, etcétera, etcétera. Claro, y mira, por ejemplo, China ahora mismo quiere conquistar el mundo, pero China no está haciendo una guerra cultural. Porque, porque no, en cierto modo porque le da miedo, pero que la gente tiene que entender que todo esto del American Way of Life y todo eso son maneras también de conquistar el mundo, de abrir mercados, etcétera, etcétera. Entonces, este tío, pues eso, ellos, además Estados Unidos, que tenía una larguísima experiencia en intervención militar, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, y en África y tal, entonces ellos conocían, tú piensas que cada vez que vas a invadir un país, le tienes que conocer cuál es su cultura, cómo piensa, qué tal de duros son, qué cultura de resistencia tienen, qué cultura militar tienen, o sea, miles de cosas antes de conquistar un país. Tú no llevas allí los tanques y ya está, sino que les... ¿Eh? Sí, no, y tienen grandes errores, pero lo estudian, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que ellos un poco le tienen tomada la temperatura al mundo. Y si tú ahora mismo, por ejemplo, y Pedro Baños tenía un programa de televisión muy bueno, ves a 4 o 5 geoestrategas hablando, te das cuenta que se ponen a hablar de, pues eso, de cuánta cantidad de ejércitos tiene otro país, pero sobre todo siempre analizan su cultura, su forma de ver la vida, de lo duros que pueden llegar a ser, de cómo esta gente resiste o no resiste los ataques. O sea, por ejemplo, el caso de Irán es muy llamativo de todo esto, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, al final Brzezinski lo que escribe en ese artículo es que ellos se han dado cuenta que le tienen un poco la temperatura tomada al mundo, es que se ha producido un despertar político global. Y él dice, en contra de lo que ha pasado en toda la historia, dice, ahora en prácticamente todos los países del mundo existe una cierta clase media licenciada, es decir, con estudios universitarios, que controla, conoce y comprende la geopolítica. Dice, eso no había pasado nunca antes. Dice, y son ciudadanos que no son militares, que muchas veces no tienen ningún trabajo en inteligencia y que son capaces de hacer determinados análisis bastante exactos de cómo funciona el mundo a través de la captación de instituciones, a través de
del sistema financiero, a través de la ocupación militar, etcétera, etcétera. Y él lo que cuenta allí es cómo se va a gestionar la gobernanza o no del mundo en un entorno en el que él dice la clase media cada vez ha dejado de ser, estoy hablando de 2005, ha dejado de ser ignorante y por primera vez tiene lo que ellos llaman en inglés literacy, es decir, tiene una alfabetización importante en análisis político. Y él lo cuenta allí como un problema. Era mucho más allá de eso. Estamos hablando, no te adelantes, estamos hablando de 2005. Y él decía que una parte importante del mundo era capaz de hacer análisis políticos acertados y entender de qué estaba pasando realmente. Cosa que decía que antes en la historia de la humanidad el pueblo estaba a por uvas. Esto pasa en 2005, luego llega la crisis en 2008 y en 2011 llega lo que te digo, el gran movimiento de los indignados, que es a nivel mundial. El 1% de Occupy Wall Street, etcétera, etcétera. Vale, en ese momento yo lo que creo es que se acojona. Se acojona porque hay un despertar, si tú unes lo del despertar, con luego las calles llenas de indignados diciendo ni izquierdas ni derechas, somos los de arriba contra los de abajo, no a la cooptación del sistema financiero al control del poder público por parte del sistema financiero, etcétera, etcétera. Y todo eso es un poco pues, el 15M, etcétera, etcétera. Y si tú te das cuenta, en cuestión de unos años, esto ocurre en 2011, en 2014 ya está Podemos, que es un partido que es lo que coge, se adueña del 15M, lo radicaliza a la izquierda y a los pocos años sale Vox. Y de pronto empezamos a una estrategia cada vez mayor de polarización, polarización, polarización. En ese tiempo empiezan a salir fake news por un tubo de propaganda política. Empiezan a salir conspiranoias, bulos, no sé, Anunnakis, tierra plana, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, y además eso no solamente es un proceso español, por ejemplo en Estados Unidos también y eso ha pasado en todo el mundo, la izquierda se vuelve más intolerante y más reaccionaria y piensa que apenas 8 o 9 años después del 11M hay mucha más gente convencida de que existen los Anunnakis, de que el coronavirus está generado por el 5G, que la Tierra es plana y que etcétera, 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 cosas cada vez más extremadamente rimbombantes y esto ocurre solamente, lo que te digo, 8 o 9 años después de esa especie de rebelión ciudadana que se produjo en 2011. Tú dime si no son los frutos de una estrategia de intoxicación global para inculturizar lo más posible a la opinión civil de todo Occidente. Claro, lo que pasa es que aquí, a ver, lo que siempre se ha hecho, la gente, digamos, está muy concienciada contra la idea de censura. Censura, pues, al estilo franquista. Esto se puede leer, esto no. Este trozo de la película lo quitamos. Y eso era una cosa que era, digamos, que sabía polarizar a la gente muy bien. En la era de Internet ya no se puede hacer una censura por defecto, como hacía Franco. Eso es súper reciente. En toda la década, YouTube lo que ha hecho, y sobre todo el poder, es decir, no vamos a censurar. Lo que os vamos es a dar tanta mierda que tengáis 45.000 millones de versiones de lo mismo. De hecho, fíjate tú, sobre la misma cosa, que además es la estrategia de la tijera. Pues no sé, el coronavirus, te ponen las posiciones negacionistas a un lado y las posiciones súper sensacionalistas al otro. La verdad siempre va a quedar en medio. Con lo cual, la verdad nunca va a ser ni la versión más original ni la más llamativa. Claro. Entonces, pero fíjate tú, si tú construyes los dos extremos de la tijera, desde los negacionistas y luego por otro lado construyes como los youtubers estos que tú decías, que se les ve evidentemente que están vendidos, lo gracioso es que tú lo que le estás ofertando a la opinión pública es no una versión oficial, o ni siquiera no oficial, no una versión, sino un abanico de ellas. Y necesariamente la verdad está en medio. Es un punto medio entre unas y otras. Pero es que no son dos versiones. Primero son 45
Claro, es que funciona más como un caleidoscopio. Al final esto es la estrategia del calamar. Dijeron, como la población tiene opinión crítica por primera vez, vamos a darle a tanta mierda que no distingan la realidad de la ficción. Y eso es exactamente lo que ha pasado. La Tierra plana, los movimientos antivacunas, los Illuminati, los chemtrails, etcétera, etcétera. Yo qué sé. Los que dicen que hemos estado, que vivimos en Marte, que hay bases del hombre en Marte. Claro, bueno, ¿por qué? Porque precisamente es lo que te quiero decir. Como el tema se monetizó, lo que se ha creado ahora mismo es una industria del entretenimiento. Y eso es la conspiranoia a día de hoy. Una industria del entretenimiento que además siempre funciona como un contrarrelato. Quiero decir, si tú eres un investigador serio, tú tienes una visión. Quiero decir, pues esto, no sé, sobre el tema que se te ocurra, pues tú publicas un libro, un artículo, haces un programa de radio y das una visión. La conspiranoia no tiene una visión pura 100%. O sea, tiene, digamos, un rango de ellas, pero sobre todo lo que hace siempre es cumplimentar los vacíos o los silencios del poder oficial o de la comunicación oficial. Esto se vio muy bien con el tema del coronavirus. Al principio, cuando China tenía pocos casos y tal, la conspiranoia decía que China estaba ocultando casos, que al final era cierto, ¿no? Pero bueno, la conspiranoia decía que China estaba ocultando casos, que hay mucho más casos de lo que nos están contando, que hay una ocultación, que en China está pasando algo muy grave, que los periódicos no lo quieren contar, etcétera, etcétera. Y cuando los periódicos se pusieron, los canales de televisión, todo esto, ¿no? El periodismo más hegemónico se puso a hablar de China como no se hubiera un mañana. ¿Qué hace la conspiración? No va a apoyar a la visión oficial, porque entonces se muere, ¿no? Por eso miran la primera. Pues es que empezaron a decir que el coronavirus no existía, que era una cortina de humo para distraernos de otras cosas, etcétera, etcétera. Claro, lo que te quiero decir que al final el mundo de la conspiranoia funciona exactamente lo que te he dicho como una industria del entretenimiento. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que dar? Tienen que complementar a la versión oficial. ¿Y cuál es la versión oficial? Pues básicamente es acabar diciendo lo contrario de lo que diga un poco el poder. Aunque, aunque te tenga que contradecir a ti. A ver, es que ese es otro debate. O sea, quiero decir, que exista la conspiranoia y que sea una industria no significa que no existan las conspiraciones. Y dentro de las conspiraciones no significa que los gobiernos no intoxiquen la información. ¿Sabes? O sea, una cosa no niega a la otra. Evidentemente, el tema de que la gripe era una consigna fue una... O sea, perdón. Eso de que el coronavirus era una gripe fue una consigna del gobierno. Y les quedó fatal. O sea, y además es que ahora mismo el gobierno de España está luchando contra los virus, contra los bulos. El tema ese de que el gobierno luche contra los bulos, primero dice muchas cosas. Primero que empezó a perder el control de la opinión pública. ¿Qué es lo que está pasando con todo el fenómeno este de Internet, de los bulos, de la conspiranoia? O sea, ellos ya no dirigen tanto. Entonces están en un momento de crisis de modelo. Pero lo más gracioso es que te habla de bulos el mismo tío que hace el CIS. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Tezano, pero sobre todo las encuestas del CIS, tú me vas a decir si muchas veces no es un bulo. Entonces, claro, aquí hay un problema gravísimo que yo creo que no están sabiendo calibrar. Para ser tú el primero que diga que es un bulo, primero tienes que quitar la desinformación. Pero para empezar, el que tienes que ser creíble es tú. Porque entonces, claro, es que el problema es que el CIS y el gobierno se acaban convirtiendo en el Ministerio de la Verdad. Que existe, que no existe, lo que nosotros digamos. Y claro, eso es muy complejo. Y aparte es lo que te digo, que estamos al final, o estamos metidos en un proceso histórico donde el propio sistema, al propio capitalismo, le ha interesado promocionar las conspiraciones. Y lo han hecho por lo que te decía, ¿no? Por lo del despertar político global. Y ahora la gente cree en conspiraciones mucho más que en la versión oficial.
Sí, o sea, Soros es un globalista. Él lo que va es un poco ahora mismo en contra de la... eh, eso es en el fondo es guerra cultural, ¿no? Él lo que van es un poco en contra de la idea del Estado-nación. Él lo que quiere es un mundo todavía más abierto. De hecho, él está basado en el libro este de... Ay, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Ahora te lo digo, pero es un libro que habla sobre la sociedad abierta. El libro se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y entonces lo que básicamente es la sociedad cerrada, pues son los fanatismos, la extrema derecha, los nacionalismos, ¿sabes? Eh, Sociedad abierta y sus enemigos, que esta la escribió Karl Popper, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad Soros es un científico, perdón, un empresario social, es decir, es gente que gana dinero a partir de la desestabilización y cambiando, digamos, las estructuras de la sociedad. Entonces, Soros, por ejemplo, es el que ha construido una izquierda reaccionaria y una izquierda intolerante. La izquierda antes no era así. Yo, por ejemplo, tengo ahí en internet está un artículo de Garzón, de Alberto Garzón, el comunista, alabando a Soros. Y en muchas de las historias de esta gente les ha financiado ellos. Y Soros es todo lo contrario a lo que puede ser el sueño de un comunista. Soros es un especulador, pero un magnate, un financiero de lo peorcito, especulador puro y duro. Claro, o sea, eso es como si tú tienes una empresa, yo empiezo a difundir rumores, empiezo a difundir rumores y cuando casi te he puesto te he hecho quebrar, te compro por 10 euros. Luego te relanzo. No, claro, pero no es que yo aprovecho que tú estés mal, sino que yo te destruyo. Solo se está detrás del tema de las revoluciones de colores. Esta que se llamó en Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Poner el país prácticamente al borde de la guerra civil. Eh, Claro, bueno, porque Rusia luego entró al trapo, porque si no le hubiera robado el país, pero vamos, yo no estoy de acuerdo ahí ni con lo que hace Soros ni con la respuesta militar de Rusia. Pero al final es eso, yo cojo un país, lo desestabilizo, lo pongo lo llevo a la guerra civil y luego lo compro a precio de saldo y lo financio. Si tú piensas un país destrozado por una guerra civil, cualquier capital extranjero que venga luego para reconstruir el país será bienvenido. Te puedes hacer con el control del gobierno en 4 días. Y aparte que yo, por ejemplo, Soro tiene becas, saca becas para líderes. Aparte que luego Soros es como lo hacía, o sea, Soros no opera directamente. O sea, no hay una empresa de Soros, todo esto, Soros lo que hace es financiar organizaciones. Ya, lo que pasa es que, a ver, en este caso, no, claro, es que eso es lo que teníamos que haber hablado hoy, si no se nos hubiera ido a la pinza, de conspiraciones que han envejecido mal. Pero Bill Gates, por ejemplo, sí que es uno de los mayores financiadores privados de la Organización Mundial de la Salud. Bill Gates da 250 millones de dólares al año, que además este año subió la cuota, para que la Organización Mundial de la Salud dé vacunas, las que él quiere y en los sitios donde él quiere, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema de esta gente? Que tienen una agenda diferente. O sea, no es como... no, coño, que el... No, pero estamos mezclando cosas. Yo no me creo lo del chip, pero que Bill Gates financia la OMS es cierto. Es que el problema de estas cosas es separar el trigo de la paja. Porque a veces el río suena, sí, pero no vale todo, pues por supuesto. No sé. No, justo antes de que pasara esto, que fue con el tema del 8M, se estaba hablando de la ley de la ley del piropo callejero. Y había una crítica brutal, que si el piropo, que si iba a ser delito, que si no, no sé qué. Pues es que es verdad que el coronavirus ha llevado un montón de cosas por delante y más que se va a llevar. Entonces, es normal que ahora Soros esté un poco de capa caída y hay otras cosas, ¿sabes? No, el uso.
el uso del lenguaje inclusivo. Ahora casi no lo ves. Y en cambio ves la jerga de la nueva normalidad porque el coronavirus también tiene su propia neolengua, ¿sabes? Entonces, sí, no hemos cambiado como de paradigma. Es como, no sé, es como si viviéramos en una serie de ficción, ahora estamos en otro capítulo. ¿Sabes lo que te digo? Pero la nueva normalidad, yo hice el otro día un estudio, el término nueva normalidad, yo lo he registrado en los periódicos de más tirada en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, en Portugal, en Rusia y porque no sé chino, pero no, la nueva, esos son lo que se llama, sí, 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 esos son las que se llaman gramáticas globales, pero mira lo de inmigrante, un día se levantaron por la mañana y prácticamente todos los periódicos del mundo, pero en inglés también, tú buscas y dejaron de decir inmigrante para decir migrante. Y en Estados Unidos también lo hace. O sea, ¿quién decide al unísono? Porque además esto luego están todos los estudios esto de semiótica, semiología, que tiene o sea, tiene un papel muy importante en el poder y en cómo la gente percibe el mundo. Cambia el lenguaje y cambias la realidad. Y de pronto, pues eso, todo el mundo globalizado, o sea, iba a decir occidental y prácticamente es todo el mundo, de pronto empiezan a usar los mismos términos. Pues a ver, sí, no, eso volverá en cuanto pase un poco el horror, pero es verdad que la pandemia ha desnudado eh, muchas cosas. O sea que, no, y yo lo entiendo también como una historia de comunicación política. Eh, el lenguaje inclusivo siempre se ha visto artificioso y que tú estés hablando de la muerte de un montón de gente y de pronto estés diciendo están infectados o infectadas, pues, ¿qué pasa? Que eso quedaba fatal. Las cosas como... Claro, no, pero es que el lenguaje inclusivo es un metalenguaje que va más con la promoción de derechos, de igualdad, de libertades, pero para hablar de estas cosas pues quedaba mal y lo han suprimido. Hombre, a ver, tú, evidentemente lo que hay que pensar, y esto siempre será así, que el poder va siempre muy por delante del conocimiento generalizado de la población. O sea, si tú ahora mismo a lo mejor estás sentando las bases de, no sé, de cómo quieres que sea el mundo dentro de 40 años y tú estás trabajando en eso ahora, la gente lo va a entender dentro de 50 o 60 años. Sí, sí, y no, y en esas cosas hay pocos colores. Eso es precisamente el tipo de literatura que yo te decía al principio del artículo este de Brzezinski, de El último soberano. Al final el poder va de eso. Lo de los colores y tal es una gilipollez para los ciudadanos. En el fondo de lo que se trata es de mantener el poder. Bueno, pasó hace relativamente poco, ¿no? Un vídeo en el que, bueno, ha habido dos cosas en el último año. Una foto de Rivera hablando con Pablo Iglesias en la cafetería del Congreso, como si nada, que le sentó mal a la gente. Y tú dices, pero ¿por qué os sienta mal si es lo normal? Porque están todo el día allí, pues que se tomen un café y hablen. Pues eso, claro, como habían echado tanta mierda y habían polarizado tanta a la gente, pues de pronto a la gente le molestaba que se tomara un café. Y luego lo que hubo en otro era que también sentó mal, era un vídeo de Pablo Iglesias bromeando y contando chistes con este que era con Espinosa de los Monteros, de Vox. Y también sentó mal. Claro, bueno, yo lo puedo entender. Lo te puedo entender porque son dos guerras civilistas. Pero, a ver, y yo lo entiendo, es decir, ahí es cuando te cabreas, porque en realidad te das cuenta que los dos, que la guerra esta civil que se tienen montada es mentira. ¿Y por qué tienen una guerra civil? Por una razón muy clara, porque ellos quieren polarizar la sociedad. ¿Por qué? Porque si dejan que la sociedad vaya al centro, los votos van a PP y a PSOE.
Y si la polarizan, pues lo que hacen es que los extremos recogen los votos. Eso. No lo sé, pero lo que sí que me hace mucha gracia es, sobre todo en los temas de izquierda más, yo creo que... Eso, el que reparte carnes. Tú eres feminista, tú no. Tú eres facha, tú no. Tú eres comunista, tú no. Es muy... Es un fenómeno muy de las sociedades polarizadas. Cuando ya uno empieza a repartir carne. Tú no eres un verdadero comunista. Tú no eres un verdadero anarquista. Eso es muy, muy típico, muy común. ¿Qué te iba a decir? Pues yo creo que si quieres lo dejamos un poco aquí, ¿no? Porque